la señora Pamela, y está la suscrita, María Beatriz Fonsalía, que soy la secretaria nacional. Así que usted tiene la palabra, de ustedes es la actividad. Y felicitaciones y bienvenido, Benito, una vez más. Joel. Muchas gracias, muchas gracias. Una recomendación para todos. Preguntas las vamos a estar leyendo por el chat. Y hay un micrófono abierto, Joel. Todos nosotros y muy buenas noches a todos ustedes. Gastón, tienes la palabra. Joel, hay un micrófono abierto. Lo voy a silenciar a todos. Hola, buenas noches, Benito. Antes de comenzar, te damos un saludo en nombre de Andime Nivel Central. Hemos querido comenzar este ciclo de charlas en que va a estar Fernando Atria, vamos a invitar también a Yanna Proboste y unirnos a esta cadena de sueños y esperanza que Chile inicia. Te agradecemos estar presente, agradecemos a Egidio, a todos los que se están uniendo en este momento a lo largo de Chile. Hay gente del ministerio, otros invitados, y te cedemos la palabra, Benito, con el objeto de que nos cuentes tú has sido convencional por el Distrito 16, has estado permanentemente activo en esto, y te cedemos la palabra para que nos cuentes cómo ves este proceso y cuáles son tus recomendaciones para seguir en esta defensa de una nueva constitución para Chile. Bueno, primero agradecerles, pedirles disculpas que sea un sábado hasta ahora, pero no tengo otro minuto, me ha costado mucho hacerme el espacio en estos días. De hecho, hoy día tuvimos 4 conversatorios y vengo llegando de la 4ª región y tuvimos conversatorios en Puente Alto y La Florida. Terminamos recién uno en La Florida en un parque con muchas personas, entonces les pido disculpas. Gastón me persiguió para que nos juntásemos y yo feliz estoy con ustedes. Es una alegría estar y una alegría más hablar de este tema con tantas personas de tantos lugares distintos que están también en el servicio público. Varios de ustedes hace muchos años trabajando por un Chile mejor, entregando, ¿no es cierto?, su propia vida para que tengamos un Chile mejor. Así que les doy las gracias por este rato. Y bueno, yo quería partir primero hablando un poco del proceso constituyente y después de por qué hay algunas características, ¿no es cierto?, 5 o 6 características que yo creo que son muy contundentes de esta constitución, y después ya que ustedes me vayan preguntando. Y voy a terminar un pelito con los artículos de educación, y después ustedes me preguntan. No me voy a meter específico, ¿no es cierto?, en los artículos, pero contarle un poco, englobarlo allí. Benito. Si me permite, Sí. Benito, nuestro presidente va a hablar perdón. un poco de su historia, Ya. porque nos había pedido el nivel central. Entonces, Gastón, para que tú sepas, así que vamos a contar. Sabemos que todos lo conocen bastante a usted porque lleva hartos años trabajando en el tema social, pero le tenemos acá unas palabras de nuestro presidente, como corresponde a este invitado de tan gran nivel. Egidio, disculpe, Gastón, ¿ya? No, por favor. Egidio, usted tiene la palabra. Bueno, sí, importante para que tengamos, todos los que estamos conectados, tengamos mucha claridad de la importancia en el mundo social y especialmente en el mundo de los más pobres, de los más necesitados, de los más golpeados, digamos, por esta sociedad, el rol que está jugando nuestro invitado, que está jugando, porque lo ha jugado desde mucho tiempo. Benito Aranda Ferrán tiene 62 años. Él es psicólogo de profesión, doctorado también en sociología, fundador de la ONG América Solidaria, de la cual es presidente ejecutivo. Y todos sabemos, a esta hora la conocemos de mucho tiempo, él fue director social del Hogar de Cristo durante 2 décadas.
¿ya? Y ha participado, por supuesto, en otros organismos sociales como la Fundación para la Superación de la Pobreza, en la comisión que asesoró al presidente y en experto para actualizar la línea de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestro país. En el año 2004 fue galardonado, por fin un reconocimiento, tanto que cuesta reconocer a esta gente que lucha por el mundo social. Fue galardonado, ¿no es cierto?, con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en grado de gran oficial. Ese lo entregó el presidente de la República y el ministro de Educación. Eso fue por su real compromiso con la pobreza y la cultura de la solidaridad. Linda palabra, cultura de la solidaridad. Contribuyendo para hacer así un Chile, país más cohesionado, más igualitario, más justo, que es lo que todos queremos, por supuesto. Y en este último tiempo fue convencional electo por el Distrito 12, que lo componen comunas muy populares como La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Fue integrante también en este trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales, que es súper relevante lo que nos va a contar Benito, y de la Comisión de Reglamento. Y en el último periodo estuvo en la Comisión Provisoria de Ética de esta Convención Constitucional. Yo creo que ya la gente se hace un completo panorama del peso que tiene en este mundo de los necesitados y en este mundo de la gente que siempre le ha costado, don Benito Baranda Ferrán. Así que, Benito, tienes el micrófono a tu disposición. Ya, gracias, Egidio, y disculpen, bueno, muchas de las cosas que siempre se hablan de mí las agradezco, pero como también ustedes saben, uno siempre trabaja en un equipo. A veces uno encabeza, otras veces parte un equipo, ¿no es cierto? Y las construcciones, por lo menos en mi experiencia personal, siempre son colectivas. ¿Ya? Es un colectivo el que lo va construyendo, como la misma organización de ustedes, ¿no es cierto? Es un colectivo. Y también lo fue así en la convención. Así que de lo que vamos a hablar hoy día también es del esfuerzo colectivo que se hizo y bueno, de cómo se escribieron esas normas. Lo primero era contarles un poco las 3 fases del proceso, muy cortito, después hablarles de algunos puntos que para mí son importantes y ojalá no tarde más de 15 minutos, ¿no es cierto?, en poder también contarles lo que veo en la norma de educación. Ya. Primero, ¿no es cierto?, como ustedes saben, el proceso se dividió en 3 etapas, ¿no es cierto? La primera etapa fue la instalación y la escritura de los reglamentos. Las convenciones no tienen reglas, tienen muy poquitas reglas, son las que da la reforma constitucional, lo mismo que las asambleas constituyentes, y nosotras y nosotros tenemos que construir esas reglas. Entonces nos tenemos que sentar. Pusimos algunas normas provisionales, pero después hubo que construir los reglamentos, ¿no es cierto? Y el reglamento, ¿qué es lo que es? Es de algo tan sencillo, cuántos minutos tienes para hablar, cómo puedes intervenir, hasta cómo se conforman las comisiones que van a escribir las normas constitucionales, cuáles van a ser esas comisiones, ¿ya? Entonces, hubo un reglamento de ética que se construyó también para el comportamiento nuestro, un reglamento de participación de los pueblos originarios, un reglamento de participación general, un reglamento de administración de la convención también, pues tampoco tenían ciertas reglas de administración por su grado de autonomía. Bueno, y todo eso se construyó más o menos en 3 meses. Fue un poquito más lento de lo que hubiésemos deseado, pero porque nos fallaron mucho las salas de la ex Cámara de Diputados en Santiago, y las condiciones físicas todavía no estaban totalmente preparadas, y nos atrasamos un poquito, pero lo hicimos bastante más rápido que varias asambleas constituyentes del mundo, ¿no es cierto?, que les ha costado más armar los reglamentos. Después, durante aproximadamente 6 meses, que fue la segunda etapa, se presentaron las iniciativas populares de norma, se presentaron las iniciativas indígenas de norma, las iniciativas de convencionales constituyentes de norma, ¿ya? Todo eso se fue construyendo, ¿no es cierto?, bueno, cientos de personas. Ya también las de constituyentes también tienen mucha participación, porque son muchas personas que van colaborando en construir esa propuesta que se hace de norma. Bueno, llegaron muchísimas propuestas de norma, 1000 en total, ¿no es cierto?, de todos lados. Algunas alcanzaron la firma, otras no, pero inclusive las que no alcanzaron la firma, todas fueron revisadas por nosotras y nosotros.
porque había aspectos de las que no alcanzaron las firmas de las populares que eran importantes tenerlas, también las indígenas, ¿no es cierto? Había muchos aspectos que fueron considerados, y también las de las y los convencionales, ¿ya? Algunas no alcanzaron todas las firmas, o sea, las 8 firmas, algunas solo se quedaron en ideas en las conversaciones nuestras, pero bueno, las que tenían las firmas para ser presentadas también fueron deliberadas. En ese periodo, que duró más o menos 6 meses, cuando se me consultó a mí si era factible que se ampliara la convención, cuando ya estábamos escribiendo las normas, dije que no, porque este era el periodo más importante y se podría haber ampliado en el momento de la participación. Pero ya había pasado el momento de la participación, ya estábamos ya en las comisiones escribiendo las normas. Claro, la participación es necesario tener solo para la participación 6 meses, porque eran muchas las organizaciones, muchas, y al final hubo que hacer un sorteo con los abogados y abogadas de la Cámara que nos estaban ayudando. Entre ella y ellos tuvieron que hacer un sorteo para ver quiénes eran recibidos en la audiencia, porque por supuesto no nos daba el tiempo para recibir a todas y todos. Bueno, en ese periodo se armaron 7 comisiones, yo participé en la de Derecho Fundamental, la más numerosa, la que recibió la mayor cantidad de iniciativas de normas, ¿ya? Y la que tuvo después, porque tuvo demasiado trabajo, que repartir algunas de esas normas a otras comisiones. Por supuesto, no las más, ¿no es cierto?, fundamentales, pero también unas muy importantes, que eran, por ejemplo, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad. Se repartieron para poder terminar la tarea a tiempo, porque teníamos solo 12 meses para terminar, entonces había que concluirla bien esa tarea. Bueno, de esa segunda fase quedaron 499 normas constitucionales, ustedes lo recordarán, ¿no es cierto? Y ahí terminó la segunda fase. Se presentó el documento, ¿no es cierto? Fue un momento bien emocionante, ¿no es cierto? Emotivo para los que estábamos ahí, las que estábamos allí, para asesores y toda la gente que estaba colaborando, las abogadas y abogados que venían del Parlamento en comisión de servicio y que nos ayudaron muchísimo, ¿ya? Como funcionarios públicos, la verdad es que tuvimos muchas funcionarias y funcionarios públicos que nos acompañaron en este proceso. Y ahí ingresamos en la tercera etapa. Y la tercera etapa, que era más breve, solo participaron, ¿no es cierto?, más o menos la mitad de las y los constituyentes, un poquito más de la mitad. Cada conglomerado, ¿no es cierto?, escogió personas que lo representasen. Estaba la comisión de preámbulo, ¿no es cierto?, que ustedes tienen ese preámbulo breve, que es muy lindo. Hoy día, de hecho, cuando estaba terminando la actividad en la Florida, me pidieron que lo leyera y, bueno, no lo había leído hace tiempo. Y lo tomé, ya estaba oscureciendo, ya ahí en el parque donde estábamos y había harta gente, y se me quebró, se me quebró la voz y me puse a llorar porque me emocioné mucho. Y la señora que me lo había pasado me dijo, yo lo quería leer, pero me iba a poner a llorar igual que usted, así que no lo pude leer, pues me dijo. Y se lo pasé a usted y no sabía que se iba a poner a llorar también, porque es muy cortito, pero tiene un contenido muy profundo y se une mucho al primer artículo después, tiene mucha similitud con el primer artículo. Entonces, de preámbulo, que eran 4 párrafos, elegimos solo un párrafo, que es el primero, logró los 103 votos que se requerían, ¿no es cierto? Y ese párrafo quedó bastante bien. O sea, no, yo había votado por los 4, pero bueno, quedó ese, así es la democracia, y quedó bastante bien. Después la segunda comisión fue la de normas transitorias. Cuando tú tienes una constitución, ¿no es cierto?, y quieres pasar a la otra constitución, necesitas, ¿no es cierto?, normas que transiten de una a otra. Por ejemplo, los sistemas de educación, el Sistema Nacional de Educación, el Sistema Nacional de Salud. Bueno, se le da en la norma transitoria un plazo al presidente de la República para presentar el proyecto de ley e ingresar al Parlamento, ¿ya? Y ese plazo son 18 meses. Después de ese plazo se le da un plazo a las y los parlamentarios para que salga ya como ley, ¿no es cierto?, para que sea promulgado. Y ese paso, si mal no recuerdo, son 24 meses. Se fijan ustedes, y eso hay que ponerlo en la Constitución, ¿ya? Y son 57 normas transitorias, para que ustedes sepan, ¿ya? ¿Son hartas? Sí, pero son hartas porque la Constitución actual, ¿no es cierto?, tiene muchas diferencias con la Constitución que se propone al país. O sea, si tiene muchas diferencias, bueno, tenemos que hacerlo bien, porque si no podemos reventar, ¿no es cierto?, el Estado. Ustedes trabajan dentro del Estado, lo saben, la gran mayoría de ustedes. Entonces no se le puede ejercer una presión al Estado, al gobierno y a los equipos del Estado permanentes, como muchos y muchos de ustedes, que después no se pueden hacer estos cambios, que sean una ilusión. Entonces, se le da un tiempo para que eso ocurra, y ahí, por supuesto, colaboraron expertos, expertas, las Expres, ¿no es cierto?, no metiéndose en la norma transitoria misma, sino viendo los plazos en los cuales se podían presentar los proyectos de ley, ¿ya? Y la tercera
comisión que funcionó esos últimos meses, los últimos 2 meses o casi 3 meses, es la comisión de armonización, que toma las 499 normas y las normas transitorias y las armoniza en el lenguaje, ¿no es cierto? Hay una experta, una doctora, ¿no es cierto?, que fue contratada para ver el lenguaje, ¿no es cierto?, para trabajar el lenguaje de todo el texto, que hizo un trabajo maravilloso. Si alguno de ustedes no lo ha leído, lea el texto. La verdad es que yo encuentro que es admirable, y en tan poco tiempo haber hecho un trabajo así ella, con otras personas que colaboraron. Pero después también va viendo todas las normas que tienen, que son muy parecidas. En la norma de educación, por ejemplo, quedó educación ambiental, y educación ambiental estaba nombrado 5 veces en las normas, en las 499 normas. Bueno, quedó una vez, y quedó en la norma de educación. O sea, las otras 4 veces no quedó nombrado. Se fijan, ahí ya hay 4 que salieron. Como venían de 7 comisiones distintas y se fueron aprobando, tú vas viendo lo que es similar y lo vas poniendo también en sintonía, ¿no es cierto? De todas maneras, porque tiene que estar en sintonía y tiene que ser, no, tú no puedes cambiar el sentido de lo que se escribió, si lo que haces es armonizar las normas. Bueno, y el texto final que quedó son 388 normas. O sea, tienes en el texto que nosotros le presentamos a ustedes, al país, nos presentamos a nosotros mismos, a todos, una constitución con 388 normas y con 57 normas transitorias, ¿ya? Que van a ir desapareciendo a medida que se vaya avanzando. Unas en las transitorias, ¿no es cierto?, se comienzan a hacer de manera casi inmediata, otras con mitad de tiempo, ¿no es cierto?, y otras más tardíamente, porque no puedes tampoco, por ejemplo, modificar la justicia simultáneamente en todos sus aspectos. Tienes que hacerlo progresivamente, ¿ya? Y esa progresividad, bueno, se fue graduando en las normas transitorias. Ese es el texto que se tiene. ¿Por qué este texto considero yo que es un buen texto y que nos va a hacer un mejor país? Nos va a humanizar, nos va a hacer, ¿no es cierto?, tener una sociedad más justa, más equitativa. Bueno, primero, porque es un Estado social, democrático, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Es una república solidaria. La acción del Estado, ¿no es cierto?, se pide que se oriente a garantizar, a resguardar todos estos derechos. ¿Ya? Se fijan, el primer artículo de la Constitución es muy contundente, ya cuando partimos. Y eso, bueno, se nota en el segundo capítulo de la Constitución, no me voy a extender, me harán preguntas a ustedes, donde están garantizados estos derechos. Es extremadamente robusto. Ustedes escucharán muchas opiniones de mucha gente. Bueno, lean lo que dice Agustín Izquierdo, un hombre que fue rector, que es abogado, ¿no es cierto?, que trabajó todo el proceso, que fue crítico también en momentos dentro del proceso, y habla de la robustez que tienen los derechos, ¿no es cierto?, fundamentales. Ese capítulo dice es un capítulo robusto, ¿ya? Que se van a garantizar de manera progresiva, que va a estar vinculado, por supuesto, al financiamiento. No es un capítulo irresponsable que promete cosas que no se van a poder realizar, ¿ya? Por supuesto que los derechos fundamentales tú no los puedes realizar de manera inmediata. Ustedes que trabajan tantos años en educación, ¿no es cierto?, saben que cuando se aprueba la ley, ¿no es cierto?, de instrucción primaria obligatoria en 1920, que es asumido después, ¿no es cierto?, por la Constitución, y después también se refrendan las otras constituciones. Bueno, en la otra Constitución eso no se logra de manera inmediata, seguramente se logró el 60, no sé, pero lo va logrando progresivamente. No es que necesiten efectivos los recursos el año 20, ¿no es cierto?, 21, para hacer todas las escuelas de Chile, las vas construyendo. Y se constituyó años más tarde, ¿no es cierto?, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Bueno, se arma un proceso en el Estado, se ordena el Estado. Entonces, eso yo diría que es lo más contundente. Después, se profundiza la democracia y se generan mecanismos de democracia directa. Ahí me los pueden consultar. Tercero, de una vez por todas, se arma el Estado regional y se le entregan potestades a las regiones. Se termina con un Senado ajeno a las regiones y se crea la Cámara de Regiones, cuyos representantes son de manera equitativa en Chile, ¿no es cierto?, por región. La región de Santiago va a tener 3 y la región de Aysén va a tener 3 representantes. No importa la cantidad de habitantes. Es la misma cantidad de habitantes por cada región para que efectivamente esa Cámara se preocupe de lo que ocurre en regiones. Y van a haber solamente 3 derechos fundamentales que esa Cámara de Regiones lo va a hacer en conjunto con el Congreso de Diputadas y Diputados. En lo otro se va a encargar el Congreso
de diputadas y diputados, pero hay 3 que dejamos resguardados y lo tienen que hacer juntos: educación, salud y vivienda. ¿Ya? Tienen que haber acuerdo entre las cámaras. Las personas de las cámaras de regiones tienen que haber residido efectivamente 4 años en la región antes de ser candidata o candidato. Tienen que demostrar que residen 4 años antes en la región. Y no solo eso, sino que durante el periodo que permanezcan en la Cámara tienen que residir en la región. ¿Ya? Y solo se pueden reelegir una vez, como en todos estos cargos electorales. No sé, la presidenta de la República se va a poder elegir una vez nuevamente, no sé, reelegir, y nunca más. Va a poder completar 8 años si es que sale esa persona reelegida. No en el caso de este presidente ingresó con la constitución actual, entonces por lo tanto no puede ser reelegido, podrá ser elegido por una vez más adelante y nada más, ¿ya? Pero la persona que sea elegida, ¿no es cierto?, después de este presidente podría ser reelegida, ¿no es cierto?, por 4 años. Las personas van a durar máximo 8 años en esos cargos elegidos popularmente. Y si lo hace bien, bueno, puede postular a otro cargo de elección popular, pero no el mismo, ya no puede continuar en el mismo cargo. Se crean las asambleas regionales, ¿no es cierto?, se le dan mayores atribuciones a las gobernaciones. Las asambleas regionales toman labores de fiscalización, al igual que los concejales y las concejalas, ¿no es cierto? Bueno, y se trata de armar un gobierno local, realmente no una administración local como tenemos hoy día en los municipios, sino un gobierno local y gobiernos regionales. ¿Ya? Entonces, esa es la tercera fortaleza, ¿no es cierto? La cuarta fortaleza, que se crea un sistema de justicia distinto, y ahí podemos también hablar. Se separa la administración y los ascensos en justicia de lo que es el ejercicio de la justicia, y allí, bueno, se logran ordenar de mejor manera los tribunales, terminando con esta doble dependencia de los juzgados de policía local, y los juzgados de policía local pasan a ser juzgados vecinales, que van a depender exclusivamente, ¿no es cierto?, de los sistemas de justicia, con la cabeza de la Corte Suprema. Y por último, ¿no es cierto?, se reconocen los derechos de la naturaleza, ¿ya? Algo que es extremadamente importante en un país que es de los países del mundo que más está sufriendo la crisis climática, la emergencia climática, y en un país donde nos consumimos los recursos de la naturaleza de un año en menos de medio año. De hecho, en mayo de este año consumimos todos los recursos de la naturaleza que teníamos disponibles para todo el año, los consumimos en mayo. El mundo los consume en septiembre. Nosotros vamos más acelerado que el mundo consumiendo los recursos de la naturaleza. Entonces, se crea una defensoría de la naturaleza también, ¿no es cierto?, para cuidar esos espacios, salvaguardar nuestros humedales, nuestras cuencas hidrográficas. Y bueno, y se ponen restricciones, por supuesto. Si tú quieres hacer una exploración minera, no puedes tocar los glaciares, ya no los puedes tocar. No puedes tocar arriba, ¿no es cierto?, donde comienzan los ríos, en la afluente de los ríos, porque matas una cuenca. Chile tiene 101 cuencas y varias de ellas están secas, ¿ya? La cuenca, ¿no es cierto?, desde donde arriba nace la primera gota de un río hasta que llega al mar. Y bueno, si tú matas la cuenca, comienza a matar la vida en esos territorios, ¿ya? Y comienza después a tener grandes problemas para que los asentamientos humanos permanezcan en estos lugares. Bueno, y el último, ¿no es cierto?, también decirles que todo esto transversalmente es acompañado por una perspectiva de género, ¿no es cierto?, que algunas y algunos a lo mejor les puede perturbar, pero la mitad del país y un poquito más son mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, y este es el primer órgano paritario que ha tenido la historia de Chile. Nunca había existido un órgano paritario elegido popularmente con 77 mujeres y 77 hombres. Y bueno, y es el único órgano paritario en el mundo que ha construido una constitución. No existe en la historia de la humanidad una convención paritaria o una asamblea constitucional paritaria. Entonces, transversalmente, ¿no es cierto?, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas que son parte del pueblo originario, los derechos de las personas mayores, de las personas con discapacidad y de los niños y niñas adolescentes, por supuesto que tienen una afirmación positiva dentro de la Constitución para que efectivamente sean reconocidos como el resto de las personas de la sociedad. No tienen ningún privilegio, ustedes pueden leer los textos y darse cuenta que no se privilegia a nadie, sino lo que se hace es que efectivamente los derechos sean reconocidos y exista en Chile no una igualdad ante la ley, sino una igualdad sustantiva, que incluye la igualdad ante la ley, pero incluye también la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la igualdad con la que el Estado garantiza efectivamente los derechos. ¿Ya? Eso está en el artículo 25, si alguno lo quiere leer. Y por último, la norma, ¿no es cierto?, de educación, que se trabajó con muchas de las personas que ustedes conocen o de los gremios que están vinculados,
comprende 9 artículos, ¿ya? Yo creo que una de las normas más extensas de la Constitución, ¿ya? Y como ustedes sabían, dentro de la Convención había 20 profesoras y profesores, profesoras rurales, una compañera nuestra, Paulina Valenzuela, del Distrito 14, hace clase en una pequeña escuelita cerca de la ex Laguna Culeo, ¿no es cierto?, que se secó, es profesora rural. Bueno, y otro compañero, Javier Fuchsloger, trabaja en Los Ángeles, ¿no es cierto?, como profesor de historia. Bueno, hay otros profesores y profesoras, Lorena Céspedes también, que trabaja en Temuco, que eran parte de nuestro grupo, ¿ya? Se reconoce el derecho en estos artículos, se fijan los fines y principios de la educación, se crea el Sistema Nacional de Educación que incluye la educación superior, se habla de educación permanente en todas las etapas de la vida de la persona, se menciona educación ambiental y educación sexual integral, se habla de la libertad de enseñanza y del derecho preferente de los padres y madres, o apoderadas y apoderados de los niños, se indica que las comunidades educativas van a poder participar y poder alimentar el proyecto educativo, y se habla del rol de profesoras y profesores, se reconoce, ¿no es cierto?, la importancia del rol de las profesoras y profesores. Son algunos de los aspectos que tocan en estos 9 artículos, que van del artículo 35 al artículo 43, ¿ya? Así que eso es. Muchas gracias. Gracias, Benito, por tu intervención. Nos ha dado una trayectoria del trabajo que ha hecho este organismo, ¿m? Y tenemos cerca de 30 participantes en este momento de distintas regiones del país, ¿m? Y de Andime Nivel Central. Entonces, abrimos una ronda de preguntas, les pedimos que los colegas puedan levantar la mano y solicitar al administrador para hacer las respectivas preguntas sobre la intervención de Benito y otras inquietudes. Por favor. En el foro hay una pregunta, porque dieron la instrucción de que pusieran las preguntas en el foro. Aquí hay una para que la lea don Joel. Muchas gracias. Hay una pregunta de Boris. Dice, para Benito, si conoce la declaración de los obispos sobre el texto de la nueva Constitución sobre educación, donde comenta sobre los pueblos originarios, género, el Sistema Nacional de Educación Pública y los otros, alguna opinión. En lo particular me dio pena esperar. Está muy clara la pregunta de Boris. Sí. A ver si la puede responder también Benito. Ya. ¿Y juntamos algunas preguntas o voy respondiendo una por una junto varios? Hay solamente una, Benito, nomás, hasta el momento. Ya, listo. A ver, el texto lo he leído, y gracias por la pregunta, ¿no es cierto? Lo he leído y tenemos justamente hoy día, después de esto, tenemos una deliberación con un grupo de personas católicas sobre este texto, ya que nos presentaron los obispos. No me he querido pronunciar todavía porque quería tener esa conversación, ¿no es cierto? Yo creo que es interesante, ¿no es cierto? Primero que nos invite, ¿no es cierto?, a que tengamos que ir a votar. No tenemos que ir alejarnos de nuestra propia participación. Pero los otros temas, como lo leí, ¿no es cierto?, una vez, y me gusta poder discutirlo con el grupo más cercano católico con el que participo, seguramente voy a opinar más directamente sobre esto. Lo que sí, en el caso de la educación, el rector de la Universidad Católica hizo un comentario acerca de la norma de educación superior a través de un medio nacional que escribió, y yo a través de Twitter le respondí cada una de las afirmaciones que él señalaba por las cuales él no estaba de acuerdo, ¿ya? Y lo pueden ver ahí los que tienen acceso a Twitter, ¿no es cierto? Yo lo escribí ayer, me parece, al final del día o hoy día temprano, lo subí, ¿ya? No tengo, ¿no es cierto?, mayores comentarios, ¿no es cierto? La casa común, cuando habla, ¿no es cierto?, y se ha hablado mucho de la casa común, claro, construir una casa común en un país polarizado se hace desde una nueva constitución. La constitución no se construye a partir de una casa común porque el país está polarizado, ¿ya?
Y cuando ponen de ejemplo, por ejemplo, o sea, a España, que construyó una constitución, bueno, Chile no hizo eso. Chile, ¿no es cierto?, después de una dictadura, permaneció con la constitución de la dictadura, no partió el retorno a la democracia con una nueva constitución. España terminó la dictadura y acordaron escribir una nueva constitución. Y eso, bueno, no se pudo hacer en Chile. Recién en el 2005 se hicieron algunas modificaciones más sustantivas. Hubo otras, pero eran pues, no tan sustantivas como las del 2005. ¿Ya? Pero esas, ¿no es cierto?, no modificaron el carácter subsidiario del Estado. ¿Ya? No lo pudieron modificar. Entonces, siguió siendo un Estado subsidiario y no un Estado social, democrático, de derecho, ¿no es cierto? La casa común se comienza a construir cuando tú, bueno, pones bases para construir un país más justo, ¿ya? Y yo creo que eso la Constitución lo va teniendo con bastante profundidad ahora, ¿ya? Nos han llegado una serie de saludos de Rancagua Ernesto, de Boris Ubiabre, desde el sur. Si hay alguna nueva pregunta, ¿pudieras leerla, Joel? Sí, hay una pregunta de Jorge Rojas Por sobre favor. el tema de plurinacional. ¿Cómo se podría administrar la justicia, los territorios, su organización administrativa y cómo se debería relacionar con el Estado? Bueno, en la plurinacionalidad ella surge de un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, ¿ya? Los pueblos originarios, ustedes saben, firmaron un acuerdo, representantes, no de los 11 pueblos, pero casi los 11, 10 o 9 pueblos, firmaron un acuerdo en el retorno de la democracia que se llama el Acuerdo de Nueva Imperial, ¿ya? Y en ese acuerdo muy cortito con el candidato Patricio Aylwin se definía algunos aspectos y entre ellos quizás el más importante estaba el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Por las características del Congreso y que requería, ¿no es cierto?, una modificación constitucional, y eso implicaba tener 2/3 de votos, no se pudo, y lo que se hizo era lo que se podía hacer, que era, ¿no es cierto?, con una mayoría distinta, acordar una ley donde se reconocía a los pueblos originarios, que es lo que llamamos nosotros la ley indígena, ¿no es cierto? Y eso lo que pasa ahora pasa a constitucionalizarse. Se reconoce en la Constitución la existencia de 11 pueblos originarios. Y cuando tú reconoces la existencia de los pueblos originarios, bueno, tienes entonces y reconoces esa plurinacionalidad que está presente en Chile o las distintas naciones que están presentes. Lo tratan de distinta manera los países, ¿no es cierto? Lo ponen de distinta manera en las constituciones. España lo pone distinto, China en su preámbulo lo pone diferente, habla de múltiples naciones. Bueno, y las distintas constituciones lo ponen de manera diferente, o Estados Unidos, Canadá, teniendo constituciones minimalistas, lo reconocen a través de otros tratados, de otras maneras, ¿no es cierto? Hay 4 aspectos que se toman con la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Uno que es el plurilingüismo, ¿no es cierto? Cómo podemos hacer que las lenguas de los pueblos originarios puedan ser usadas por los pueblos originarios, y en algunos territorios esas lenguas, ¿no es cierto?, se puedan seguir hablando, como ha ocurrido en algunos de nuestros países aquí en el continente, pero también en el continente americano, pero también, ¿no es cierto?, bueno, las reducciones en Estados Unidos, los pueblos originarios de Canadá y, por supuesto, el pueblo maorí en Nueva Zelanda. Lo segundo es que tú reconoces algunas prácticas, como por ejemplo son sus propias prácticas que nacen de la cosmovisión que tienen, ¿ya? Y eso debes permitirlo siempre y cuando se respete la Constitución y nuestras leyes, ¿ya? No que violente los derechos humanos. Lo tercero es que tú haces un reconocimiento de sus prácticas constitucionarias que surgen, ¿no es cierto?, de lo que tradicionalmente han venido practicando en los vínculos que establecen dentro del pueblo, y cómo ellos tienen una forma de resolver los conflictos, ¿no es cierto?, dentro de ese pueblo. Y eso es lo que apunta el pluralismo jurídico, que lo voy a explicar después ahí cómo va a funcionar, lo que dejamos, ¿no es cierto?, contemplado en la Constitución. Y tercero, los temas territoriales.
Ustedes saben que en la Constitución definimos, ¿no es cierto?, en esta propuesta constitucional, 3 autonomías territoriales. Una que es la autonomía, ¿no es cierto?, regional, la segunda que es la autonomía comunal, y la tercera que es la autonomía territorial indígena. Bueno, esas 3 implican leyes, o sea, implica acuerdo democrático en el Congreso, no es que la Constitución las va a armar. Ustedes recuerden que esto es la ley general, ¿no es cierto?, y después esto, la ley mayor tiene que ir al Congreso y tiene que implicar una deliberación, se tiene que armar eso. En el caso de la autonomía territorial indígena, solamente se va a definir un procedimiento para hacerlo, ¿no es cierto?, a partir de la ley. Va a implicar algunas condiciones para eso, seguramente reconocer algunos territorios. Tenemos ya un antecesor de eso, que son las áreas de desarrollo indígena, que ustedes la conocen, varias y varios de ustedes las deben ubicar. Eso es un antecedente que es interesante tomarlo, pero no está definido en la Constitución, sino que se tiene que definir, ¿no es cierto?, a partir de lo que nos va a indicar la ley. En el caso del pluralismo jurídico, lo que se mandata es respetar ese pluralismo jurídico. Esto no es tan ajeno a Chile, porque en Chile ya tenemos pluralismo jurídico en Rapa Nui. Rapa Nui ya tiene, ¿no es cierto?, el Consejo de Ancianos y funciona ese pluralismo jurídico. Y es muy restringido, como ocurre también en Canadá, ¿no es cierto? Son dificultades más de la convivencia cotidiana, ¿no es cierto?, de conflicto entre los vecinos de repente, por un medianero, por un conflicto con animales, por la propiedad, ¿no es cierto?, de una tierra, y que ese Consejo de Ancianos lo va resolviendo. Y ustedes recordarán que en una práctica, ¿no es cierto?, que el Consejo de Ancianos resolvió tener un castigo menor para la persona, que me parece que se vinculaba a violación. Bueno, la Corte Suprema echó para atrás lo que ellos habían dicho, ¿ya? Y mandató que se aplicaba la ley chilena. Se fijan, o sea, siempre en el pluralismo jurídico no es un sistema paralelo, está regido también por la Corte Suprema, ¿ya? Y solo va a ocurrir entre miembros del mismo pueblo, ¿ya? Y bueno, y las competencias las va a definir la ley. Y si ustedes leen las competencias en el caso de Canadá, son súper restringidas. Y lo más probable es que por las características de los pueblos originarios de Chile, que son similares a las de Canadá, bueno, va a ser muy restringido, como también lo es, ¿no es cierto?, en otros países que también tienen prácticas similares, ¿ya? Y no va a estar vinculado a homicidio, ¿no es cierto?, no va a estar vinculado a otros temas que los va a tomar la justicia ordinaria, en el caso de Chile, ¿ya? Eso es, y la ley, bueno, va a tener ahí que seguramente como ejemplo, para poder armarse, va a tener que recurrir a lo que han ido construyendo también otros países, como suele suceder cuando tú ingresas, ¿no es cierto?, en un aspecto nuevo. Y en relación a las tierras, que es distinto a las autonomías territoriales indígenas, pero que es parte, ¿no es cierto?, de la vida de los pueblos originarios, bueno, se crea, ¿no es cierto?, se reconoce el derecho a la tierra de los pueblos originarios y se crea una comisión que va a tener que estar revisando los catastros, los registros, los títulos de merced, en el caso, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche, y ya hay mucha información de eso. El Ministerio de Desarrollo Social tiene mucha información de esto. Nos llegó un documento del gobierno anterior donde hay muchos reclamos de títulos de merced que le fueron usurpados a las personas, y el Estado, sobre títulos de merced, dio propiedad de tierra a particulares, a colonos, ¿ya? Eso pasó en Canadá. No sé si ustedes acaban de ver, ¿no es cierto?, hace un mes atrás, un mes y medio atrás, que en Canadá el Estado le había dado propiedad sobre títulos legítimos de pueblo originario, le dio títulos a otros propietarios, y el Estado de Canadá tuvo que reconocerlo ahora y tuvo que comprar esos terrenos, pagarlos para devolvérselo al pueblo al cual el Estado se lo había usurpado. Hay territorios de Chile donde tú ves que estaban los títulos de merced, y sobre los títulos de merced el Estado le entregó a otras personas esos territorios. ¿Son los mismos que viven ahora? No, por supuesto, mucha gente ya no vive allá, vendió las tierras. Ya esto ocurrió hace mucho tiempo. Pero bueno, el Estado tiene que reparar eso, es un deber. Si a cualquier persona, ¿no es cierto?, le han usurpado su tierra injustamente, no por una ley o por una expropiación, ¿no es cierto?, por un trámite legal, bueno, te tienen que volver. Y en el caso del norte, bueno, como fruto de la guerra, Chile se apropió de las tierras de los aymara, de los quechua, de los licanantay, ¿no es cierto?, de los atacameños, porque esas tierras, el gobierno boliviano y peruano, donde correspondía,
le había traspasado y reconocido esas tierras a ellos. Y están las cartas de los presidentes, los títulos, ¿no es cierto?, que le entregaron los gobiernos respectivos. Pero claro, después de una guerra, tú te apropias de toda esa tierra. Y eso fue lo que hizo Chile. Y por eso es tanta la tierra fiscal que hay en el norte, que le pertenecía a los pueblos que viven allí, ¿ya? Y que el Estado se apropió de esa tierra. Esa es otra discusión similar a la Nueva Zelanda. En el caso del sur de Chile, nos parecemos más a Canadá, y en el caso del norte de Chile, nos parecemos más a Nueva Zelanda, donde la gran mayoría de la tierra era del Estado. Era el Estado que le había usurpado la tierra a los maoríes. Gracias, Benito. Joel, ¿hay alguna nueva pregunta en el chat? Sí, hay una pregunta en el chat, pero parece que Gloria Jara había pedido la mano, ¿sí? Había levantado la mano. Pero lee la pregunta. Veamos la pregunta primero. Hay una pregunta de Ernesto Guajardo. Dice, don Benito, ¿qué podría destacar en relación a los derechos fundamentales para los trabajadores del sector público, que aparecen en la propuesta y que no estaban consagrados en la Constitución del 80? Bueno, primero yo las y los invitaría a leer esos capítulos, ¿ya? Eso. Yo creo que esos capítulos son maravillosos, ¿ah? A mí me da un poco de vergüenza como país lo que sucedió con los trabajadores y trabajadoras, porque no es que esto sea algo excepcional, maravilloso, sino que retomamos la trayectoria que había tenido Chile en el reconocimiento de trabajadoras y trabajadoras. No es que nosotros, ¿no es cierto?, inventemos la rueda acá. No es un derecho nuevo, esos derechos existían en Chile y había habido una progresión en la Constitución del 25 y con los gobiernos radicales después, ¿no es cierto?, que esos derechos habían sido extremadamente importantes y habían sido parte constitutiva, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución. Y bueno, y ustedes recordarán, los profesores de historia, ¿no es cierto?, de los ruidos de sable, cuando estos tenientes jóvenes, ¿no es cierto?, fueron a exigir que se respetaran parte de esos derechos, el reconocimiento de los trabajos. Primero, yo partiría del artículo 45 cuando hablo de los derechos de los trabajadores, porque vuelve la seguridad social a ser lo que había sido, ¿ya? Los fundamentos de la seguridad social fueron sacados en la Constitución de los 80. Quizás el único organismo que mantuvo más o menos los fundamentos de la seguridad social fueron las mutuales. Porque ¿cuáles son los fundamentos? ¿No es cierto?, que los recordamos acá: universalidad, solidaridad, integralidad y otros tantos más, ¿ya? Y en el artículo 45 les pido que ojalá también los puedan leer, se recuperan esos fundamentos. Hay gente que dice, no, es que debería haber quedado escrito claramente que se eliminaba la AFP o se eliminaba esto. Bueno, si con estos principios, por supuesto que van a desaparecer todo lo que sea solamente ahorro. Piensen ustedes, y después dice, el Estado va a política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadores, empleadoras y por recursos del Estado, ¿ya? O sea, cambia el modelo, ¿ya? Y ahí parte, ¿no es cierto?, los trabajadores se reconoce, ¿no es cierto?, el derecho al trabajo, el trabajo decente, del cual varios de ustedes saben más que yo, ¿no es cierto? Y este fue un trabajo muy bueno del convencional Roberto Celedón y de un equipo de gente y gente como ustedes que lo ayudó también de muchos sindicatos. Y en el artículo 47 viene lo que tú consultas, ¿no es cierto?, que reconocemos el mismo estatus a un trabajador del sector no público-privado que del sector público. Tienen los mismos derechos. Por el hecho de ser trabajadora y trabajadora y trabajador, tú tienes el mismo derecho. Tienes derecho a sindicalizarte, tienes derecho a armar sindicatos, tienes derecho a huelga, ¿no es cierto? Tienes derecho a negociar colectivamente. Pero no solo eso, se devuelve algo que se le había quitado a los sindicatos: la titularidad en la negociación colectiva. Los únicos titulares son y serán los sindicatos, ¿ya? Y serán para el futuro. Esto es extremadamente importante, lo saben ustedes mejor que yo. Si no hay unidad para poder negociar, no hay posibilidad de tener mayor igualdad salarial, ¿ya? Es imposible. Hasta el padre Hurtado decía, ¿no es cierto?, que solo el pueblo salva al pueblo, decía él. Solo la unidad sindical va a poder modificarlo. O sea, imagínense, un cura católico, ¿no es cierto?, entendía perfecto de lo que se trataba. Lo repetía tantas veces don Clota, ¿no es cierto?, cuando uno se juntaba con él y hablaba, ¿no es cierto?, el padre Hurtado repetía eso, ¿ya? Bueno, y ese artículo es un artículo, ¿no es cierto?, que yo creo que es muy contundente, que nos hayan pedido mucho.
Después en el artículo 48, ¿no es cierto?, habla de las decisiones de las empresas, ¿no es cierto?, en la cual van a poder participar los sindicatos. Y en el 49, que me gusta siempre colocarlo, que si bien no se relaciona a los sindicatos, pero reconoce los trabajos domésticos como trabajo. Ustedes saben que el 25% del PIB, según un estudio que se hizo con un grupo de economistas en Comunidad Mujer, se produce dentro de las casas por el cuidado doméstico. Y todavía tenemos tantas mujeres que se han dedicado exclusivamente a eso por condiciones, porque han tenido un hijo discapacitado, una hija, porque han tenido que atender a su papá, a su mamá, ¿no es cierto? Y que todavía nos dicen de repente, no, yo no trabajo. Y se sacan la mugre trabajando todo el día en la casa, desde la madrugada, ¿no es cierto?, hasta la noche. Bueno, al reconocer ese trabajo doméstico como trabajo, el Estado, por supuesto, va a tener que ver los mecanismos de compensar ese trabajo y de generar seguridad social para ese trabajo, ¿ya? Lo que ya muchos países, ¿no es cierto?, sobre todo Europa, avanzaron hace tiempo. Eso es. Gracias, Benito. ¿Hay alguna nueva pregunta? Gastón, por favor. Gastón, a mí me gustaría que Benito destaque la relevancia del reemplazo, de lo que significa el artículo 1, ¿qué significa la importancia, lo fuerte, lo concreto que significa pasar de un Estado subsidiario hoy día a un Estado solidario? ¿Ya? Claramente, y ahí a su vez pudiera profundizar un poquito en lo que habla, ¿no es cierto?, también otros convencionales, la robustez de los derechos fundamentales. Esos son capítulos, pero elementos súper importantes. Me gustaría que Benito profundizara un poquito en por qué es tan relevante que pasemos a ser un Estado solidario y dejemos de ser subsidiarios, y que tengamos robustez en los derechos fundamentales. Gracias, Egidio, un momento, Benito, te quería pedir escuchar a Luis Fuentes, que también, dirigente del SUTEC, que nos está pidiendo una pregunta. Luis Fuentes, adelante, por favor. Sí. Ya, muchas gracias. A ver, yo creo que hay dos o tres cosas. Una, la primera historia o la primera constatación que debemos hacer es de que, ¿qué es una constitución? Una constitución, en mi modesto entender, no es otra cosa que la expresión de las fuerzas vivas presentes. Hubo un hombre que la definió como la expresión de la correlación de fuerzas en el momento en que ésta se escribe. ¿Ya? Esa es la primera constatación de que nosotros por lo menos entendemos. Lo segundo es entender de que en el ámbito que a nosotros nos corresponde, que es el de los trabajadores de la educación y de la educación en general, ¿no es cierto? A mí me parece de que el solo acto de que en este minuto se mantenga la posibilidad de una educación privada financiada por el Estado, ya a mí por lo menos me hace ruido, ¿ya? Y me hace ruido porque la experiencia histórica y la gente que se encuentra acá, que está vinculada al ámbito de la educación, estará de acuerdo conmigo en términos de que aquí han habido, digamos, personas que se han hecho, personas y entidades que se han hecho, pero millonarísimos, para decirlo de manera irónica, a través de los fondos que el Estado les va entregando. La educación hoy día, ¿no es cierto?, debiera ser una atención preferente y única del Estado. Es el Estado el que debiera administrar la educación, independiente de la libertad de los padres por elegir dónde quieran estar sus hijos, dónde quieran educar a sus hijos. Pero la educación, en nuestra opinión, por lo menos, debe ser del Estado. Y tercero, aquí sí que voy a hacer una pregunta porque me preocupa. Nosotros vamos a ser llamados a votar el día 4 de septiembre por una propuesta que, no sé, a mí me gusta mucho esa frase, que no se acerca a lo que
no es perfecta, pero se acerca mucho a lo que yo simplemente soñé. Y no es Yolanda, sino que es esta propuesta. La pregunta es, ¿quiénes tienen la capacidad, la potestad, la autoridad para modificar aquellos bemoles que eventualmente pudiera tener? Lo digo porque me preocupa un tema. Yo tengo entendido, y por favor sáquenme del error, que quienes pueden modificar la Constitución es el Congreso. Y la pregunta del millón es, ¿este mismo Congreso? ¿El mismo que promulgó la ley Longueira? ¿El mismo que, no sé, tiene una cantidad, el mismo que recibió platas de las grandes empresas y que después las devuelven y dicen que no han cometido delito? ¿El mismo que antaño, digamos, como organización, como institución estatal, eh, redujo, digamos, a la inconstitucionalidad a Salvador Allende? Entonces, me preocupa porque, digámoslo con toda claridad, cada uno de los convencionales allí presentes, nos guste o no nos guste, fue elegido por el pueblo. Eso explica la alta votación de la gente que no es partidaria, digamos, del modelo económico neoliberal. Pero no me gustaría que la viniera a corregir un Longueira, un Moreira. Podría dar una lista larga de nombres, pero no es necesario. Entonces, yo siento que la única posibilidad que pudiera haber de ética de reformar esta Constitución debería ser por la vía plebiscitaria. Porque si el Congreso se va a poner a reformar la Constitución, es como si la Convención Constituyente hubiera escrito la Constitución con lápiz negro y se le entregara una goma de borrar al Parlamento. Eso nomás. Gracias. Gracias. Si hay alguna nueva pregunta para unirla y que Benito pudiera responder el conjunto de consultas, y por favor, le ruego realizarla ahora. Oye, ¿me permite? ¿Puedes darme la palabra? Preguntas. Sugerencia metodológica, Gastón, 3 preguntas al máximo, si no, Benito sí, nos va a por favor. loco, ¿ya? Por favor. ¿Quién ¿Me más está? permite? Se diluye la materia también. ¿Me permite un puntito, por favor? Mario Ulloa, por favor. Oye, adelante. Mira, yo quiero sencillamente plantear lo siguiente. Yo tampoco estoy de acuerdo con el 100% de la nueva Constitución, pero no es el momento de ponernos a discutir si está buena o está mala y que la reformar. Lo que tenemos que ver ahora que esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que aprobar. ¿Por qué no lo podemos dar gustito en este minuto? Porque si lo que dice el compañero del SUTE, hoy día, si nosotros nos metemos a intervenir la educación subvencionada, compañero, el rechazo sería absolutamente más poderoso que lo que está pasando. No nos podemos dar esos gustitos. Para mí, la mejor educación es la estatal, y por lo menos en esta reforma, en esta Constitución, en uno de sus artículos, se habla de la educación estatal. Y eso ya es un paso muy adelante que no lo hemos tenido hoy día. No podemos en este minuto volver a cometer los errores del 73. Tenemos que avanzar, tenemos que consolidar primero y después vamos a hacer los cambios que necesitamos. La nueva Constitución es lo mejor que puede haber sucedido en este minuto y tenemos que aprobarla, pero sin ningún resquemor. Y obviamente que si no está escrita en piedra tampoco y tendrá que poder ser reformada, pero para eso están los quórums que la misma Constitución plantea en los artículos transitorios. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener esa convicción. Hoy día no tenemos que buscarle los cototos a la nueva Constitución. Hoy día tenemos que aprobarla sin ningún remino. Nada más, compañero. Gracias, Mario. Benito, por favor. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a Egidio la pregunta, la reflexión que hizo. El artículo 1, cuando ustedes lo lean, léanlo también con el preámbulo, es un artículo espectacular. Porque ¿qué es lo que hace? La Constitución del 25 nos había llevado hacia un Estado social.
los gobiernos radicales trabajaron fuertemente ese Estado social, especialmente el primero, parte el segundo, quizás menos el tercero, pero trabajaron fuertemente ese Estado social, ¿ya? Y ese Estado social, por supuesto, con el voto de la mujer, sobre todo el voto presidencial, el 52, bueno, se amplió y generó un movimiento muy grande en la democracia chilena. Abrió un espacio democrático espectacular, y Chile fue avanzando con todas las tensiones propias de una democracia que se iba construyendo, que había sido muy tutelada. Ustedes recuerdan la del 25, hay varios de ustedes que conocen historia, ¿no es cierto?, más que yo. Fue una constitución escrita por muy pocas personas, pero no solo eso, sino que fue muy presionada para salir y al final fue votada por menos de 300.000 personas, teniendo 3.700.000 habitantes Chile, y por ninguna mujer, porque las mujeres no podían votar, ¿no es cierto?, ni participar. O sea, las mujeres estaban todas afuera. Entonces, yo digo que lo que ocurre acá es descomunal. Yo creo que no hay otro momento en la historia de Chile que haya ocurrido algo así. Hoy día con personas de mi edad o mayores, cuando estábamos en la Florida, ahí en la calle, en Volcan Martín, ¿no es cierto?, con Avenida La Florida, en este parque, era impresionante ver los rostros de las personas, especialmente los mayores que yo, la emoción que había ahí. Una contención de personas de clase media chilena, muchas y muchos profesores, varios normalistas que estaban ahí también mayores, y yo sentía ese fuego de ese artículo 1. Cuando tú dices un Estado social, democrático, de derecho, ahí me quedo por ahora, bueno, rompes con el Estado subsidiario a la negativa que ha tenido Chile. Rompes. ¿Qué es lo que es el Estado subsidiario a la negativa? Bueno, donde el Estado se repliega, ¿ya? Y toma, ¿no es cierto?, un espacio muy reducido y deja que el mercado, las organizaciones, garanticen los derechos. El mercado, las asociaciones pueden promover derechos, pueden, ¿no es cierto?, tienen el deber de respetar los derechos, pero no pueden garantizar derechos. No, 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 no. Eso le corresponde al Estado, garantizar los derechos, ¿ya? Y si ustedes leen claramente el artículo, que tiene una emotividad muy grande, ¿no es cierto?, y les pido perdón porque creo que es bueno que reflexionemos juntos, ¿no es cierto?, acerca de eso. Dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Después, el segundo dice: se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Paritaria, imagínense. Y en el próximo párrafo, no voy a leer el resto, ¿no es cierto?, dice: la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Yo creo que no es necesario, Egidio, ¿no es cierto?, hablar más. Ahí está, es demoledor. O sea, léanse ustedes la Constitución actual. Nada de esto, no existe, ¿ya? Sí, en ninguna sí. parte de la Constitución actual dice subsidiariedad, pero todo es subsidiariedad, porque la Constitución actual es hija de Milton Friedman. Milton Friedman viene el 75, 76 a Chile. Bueno, ¿y qué es lo que queda en la Constitución de los 80? Bueno, queda, ¿no es cierto?, el neoliberalismo extremo, donde elige tú, y ahí vemos qué pasa con tus derechos. Entonces, si no tienes recursos, no vas a tener las prestaciones que desees, que tú consideras, ¿no es cierto?, que son derechos, pero que hoy día mucha gente no considera que son derechos, porque nos lavaron el cerebro con ese modelo. Entonces tenemos que trabajar mucho en la calle para que decir: usted tiene derechos, puede ejercer, exigir esos derechos, ¿ya? Y la robustez de los derechos fundamentales lo quería poner, bueno, lo han comentado muchas personas desde el exterior, y algunos, ¿no es cierto?, de las personas también que están en Chile, ¿ya? Han hablado de la robustez. No solamente la robustez en el planteamiento de cada derecho y de los derechos que lo componen, que yo considero que muchos de ellos, ¿no es cierto?, como el derecho al cuidado, son muy novedosos y necesarios para Chile, sino que la primera parte, cuando se quiere, ¿no es cierto?, efectivamente garantizar esos derechos, bueno, se habla, ¿no es cierto?, de quiénes son titulares, de cómo es el deber del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar estos derechos, y que el Estado tiene que adoptar todas las medidas para que estos progresivamente se vayan cumpliendo, ¿no es cierto?, y garantizando. Y además, ¿no es cierto?, se habla del financiamiento de estas prestaciones. Eso le da un marco riguroso que muchas constituciones no lo tienen. Lean ustedes las constituciones de Latinoamérica, las últimas inclusive, no tienen este marco introductorio. Cuando dicen, ¿no es cierto?, que un grupo de personas que hizo excesos en la convención, yo digo: muéstrenme qué exceso está en este texto. O sea, ¿qué es lo que está escrito en este texto? Es injusto. Fue un exceso, ¿no es cierto?, que
hizo, ¿no es cierto?, diferencias de unos contra otros. Bueno, y dentro de esos artículos, cuando comienza este capítulo, léanse el artículo 25, cuando se habla de igualdad sustantiva, que los dije antes, ¿no es cierto? Yo les pido que ojalá emposen en el alma, en su interior, ese artículo, ¿ya? Porque hay una reflexión muy profunda de lo que significa la igualdad sustantiva. Ese y después el artículo siguiente. En relación a los comentarios de Luis, que también lo agradezco mucho, yo quería, Luis, recordar que en la historia la provisión mixta de educación siempre existió, ¿ya? Y no solo eso, recuerda tú que en el inicio de la educación, mucha de la educación, por el control que tenía la Iglesia Católica, la daba al lado de la capilla de la Iglesia Católica, no la daba al Estado. Chiloé, por ejemplo, tenía una gran cantidad de sacerdotes jesuitas antes de la expulsión de los jesuitas a finales del siglo XVIII, que dirigían escuelas, que eran profesores de todos los ramos, ¿no es cierto? Y que se dedicaban solo a eso, y educaban en distintos niveles, educaban a todos los niños juntos, en una misma sala, era unidocente. Y después con la expulsión de los jesuitas tratan de tomar eso los franciscanos, y es muy difícil, porque no estaban dedicados los franciscanos a la educación en ese territorio. Y el Estado comienza a generar un músculo para poder, ¿no es cierto?, llegar a esos lugares. Algo que le costó mucho, ¿no es cierto?, que Balmaceda peleó mucho por eso y costó mucho porque no iban a las escuelas, de repente se abrían las escuelas y los niños no iban porque tenían que trabajar, porque tenían que llevar dinero a la casa, que fue la gran discusión, ustedes recordarán, de aquellos que se oponían a la educación primaria obligatoria, ¿no es cierto? Cuando uno ve las actas del Congreso, ¿no es cierto? Es impresionante cuando ve el contenido, es durísimo los diálogos que se dan allí. Entonces, la provisión mixta estaba. ¿Cuándo se arruina la provisión mixta? Recordemos el momento que se arruina. Lo arruina la Constitución de los 80. Entonces, no pisemos el palito de que la provisión mixta atenta contra el Estado. La Constitución de los 80 mercantiliza la provisión mixta, la transforma en un negocio. Recuerden ustedes la entrevista de la Cuca, de esta señora que es dueña de restaurante, ¿no es cierto? En la segunda, yo me quedó grabada, leí la segunda y me causó dolor de estómago cuando lo leí. Cuando le preguntan a ella, ¿no es cierto?, por su restaurante, no recuerdo la cita textual de ella, pero le voy a decir el sentido que me quedó grabado a mí, y ella dice, no, si el negocio ahora son las escuelas. O sea, lo que podía sacar de las escuelas era tanto el dinero de lo que le entregaba el Estado, que bueno, que por supuesto debe haber amasado una fortuna como tanta gente, ¿no es cierto?, que conocemos a partir de ello. ¿Hay modificaciones en torno a eso? Por supuesto. Se ha ido restringiendo, ¿no es cierto?, eso, todavía se lo burla, ¿no es cierto? Tenemos todavía un débil control de eso, pero les quiero leer cómo quedó el sistema de educación, porque yo creo que no cometamos el error, ¿no es cierto?, de quedar con la idea de que eso, ¿no es cierto?, no va a ser posible, el hecho de que el Estado se fortalezca. Aprobamos una norma que después está en la norma 31, la norma transitoria 31, acerca del financiamiento, que es extremadamente importante, ¿no es cierto?, y que yo creo que la debemos tener. Por supuesto, en el artículo 36 se dice: el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos de instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas, o sea, estatales o reconocidas, particulares subvencionados, o universidades, ¿no es cierto?, que son corporaciones privadas, ¿ya? Aquellas que están, el Sistema Nacional de Educación está compuesto por aquello que ha creado el Estado o aquello que ha reconocido el Estado, ¿ya? Pero después dice, más abajo, ¿no es cierto?, que el Estado va a regular, va a coordinar, va a supervigilar el sistema, y la ley va a ir determinando los requisitos de esto. Pero los establecimientos y las instituciones que lo conforman están sujetos a un régimen común que fija la ley. Es el régimen común el que tenemos hoy día, no es el régimen común. Aquí exigimos un régimen común. Y dentro de ese régimen común dice, son de carácter democrático, no podrán discriminar en el acceso y se rigen por los fines y principios de este derecho. Léanse los fines y principios de este derecho. Y después dice, y tienen prohibida toda forma de lucro. En la comuna donde yo vivo, que es La Pintana, el 75% de la educación la realizan los particulares subvencionados. Y por supuesto, fue un tremendo dolor, ¿no es cierto?, por parte de muchos de nosotros, un dolor tremendo que el Estado se haya replegado en la educación y que no hayamos podido ejercerlo. Pero ¿cómo fortalecemos el Estado? Bueno, lean la manera, ¿no es cierto?, en que se fortalece el financiamiento de la educación
en ese mismo artículo 36, vayan al último inciso, ¿no es cierto?, que es muy interesante, dice: el Estado debe financiar este sistema. Estamos hablando ahí del sistema público y no del Sistema Nacional de Educación en general. Ahora bajamos al sistema solo público, aquello que ha sido creado por el Estado. Y dice: el Estado debe financiar este sistema de forma permanente. Para que lo tengamos presente, Luis, peleemos por eso. Directo, pertinente y suficiente a través de aportes basales. O sea, no a través de la asistencia. ¿Ya? Y ahí la ley tendrá que ver, ¿no es cierto? Y lo más probable es que va a ser a través de la matrícula. Eso no lo dice de los establecimientos reconocidos por el Estado. ¿Se fijan? Entonces, hay una posición afirmativa para fortalecer, que esta es la crítica que nos hacen, ¿no es cierto?, desde el otro lado. Nos dicen: ustedes ahora van a fortalecer el sistema público. Bueno, pues si el sistema público lo destruiste, entonces por supuesto que es necesario fortalecerlo, porque está presente en todo Chile. Hay lugares donde está presente solo el sistema público, y si no lo fortalece, bueno, se van a seguir lloviendo los liceos, las escuelas, ¿no es cierto? No tienen otros ingresos. Las fundaciones tienen otros ingresos, tienen donaciones, ya tienen otra manera también de financiarse. Entonces, yo diría que eso es un cambio, y bueno, y por supuesto, léanlo también en la norma transitoria 31, ¿ya? Y la modificación, te pido que leas, ¿no es cierto?, el artículo donde se modifica. No quiero extenderme porque si no va a ser mucho, particularmente el 384 y la norma transitoria séptima, ¿ya? Quizá en otro momento podemos hacer otro encuentro y hablar sobre la reforma, y les diría que si ustedes participan, ¿no es cierto?, con Fernando, puedan preguntarle a Fernando Atria. Yo quedé satisfecho con la manera de modificarlo. Nosotros, para que quedemos claros, ¿no es cierto?, los que estamos acá, en la modificación permanente, cuando se toquen derechos fundamentales, nos tienen que preguntar a la ciudadanía. O sea, tiene que haber un plebiscito, ¿ya? Bien. Y hay gente que dice que eso es un candado. Yo digo que no, que es un candado. Es justamente legitimar la política. O sea, un político o política que está en el Congreso, en la Cámara, ¿no es cierto?, diputadas y diputados, va a tener más respaldo nuestro si nos preguntan a nosotros. Va a tener menos respaldo y menos legitimidad si nosotros no participamos y seguimos solo con la democracia representativa. Y por último, lo que dice Mario, totalmente de acuerdo, Mario, pero nos tenemos que hacer estas preguntas, y comparto plenamente lo que tú dices, porque creo en lo mismo que tú señalas, pero nos tenemos que hacer estas preguntas porque esas son las preguntas que nos van a hacer las personas en la calle. Esas son las preguntas que me hacen a mí en la calle. Entonces, entre nosotras y nosotros, si estamos de acuerdo con esta nueva constitución, bueno, veamos los puntos donde hay que, ¿no es cierto?, quizás después tener mejoras de esta constitución, como todas las cosas que no son, ¿no es cierto?, perfectas, porque los que la construimos no somos perfectos, ¿no es cierto? Pero debemos, ¿no es cierto?, preguntarnos todo esto. Y yo creo que la salida a la calle, bueno, es muy importante. Hoy día conocí una persona de cerca de 80 años aquí en la Florida que todos los días está haciendo puerta a puerta. Y es una colega de los que son profesoras y profesoras de ustedes. Y ella sale con su bolso, me dice, está jubilada, y ella sale a hacer puerta a puerta y me contaba las cosas que le decían. Un señor le gritó hoy día en la mañana, le dijo: señora, váyase a cocinar, le gritó. Y ella le bajó una pena grande, pero después dijo: bueno, eso es lo que tenemos que hacer, seguir tocando puertas, po. Y había mucha gente muy amorosa también. Y le dio mucha pena porque en Puente Alto se encontró con una niña que duerme en la calle y le dijo: señora, pero ¿por qué usted me dice y me habla de la Constitución si yo nunca en mi vida he votado, yo vivo en la calle? Y le produjo una pena tremenda, me decía ella, porque ella se sentía como sin derechos como mujer viviendo en la calle, ¿ya? Bueno, eso tenemos que hacer, vecinas, vecinos, tenemos que entender los miedos que hay, porque cuando te meten tanto temor de inestabilidad, bueno, ya sabemos de eso, sabemos la historia de Chile, cuánto temor nos han metido. Pero si no buscamos una manera distinta de vivir en el país, de hacer un país más democrático, donde efectivamente haya participación de la ciudadanía, bueno, es difícil que tengamos menos desigualdad, ¿no es cierto?, que tengamos, ¿no es cierto?, menos injusticia, y que tengamos un país mucho más integrado, en paz, ¿no es cierto?, el que tenemos hoy día. Y para eso, bueno, yo estoy clarito para lo que tengo que trabajar allí. Gracias. Gracias, Benito. Benito, queremos... Perdón, Egidio, 2 minutos. Sí, Mira, sí. este es un ciclo de charlas que lo vamos a hacer hasta durante el mes de agosto. Yo sé que hay algunas preguntas pendientes en el chat. Vamos a tener como próximo invitado, esperamos, a Fernando Atria,
y a otros convencionales y también a la senadora Yasna Proboste para cerrar este ciclo. Por lo tanto, las preguntas quedan abiertas, tengan la seguridad que otros convencionales que invitemos van a poder estar respondiendo esto. Queremos agradecer particularmente al Directorio Nacional de Andime, que nos ha colaborado con el Zoom y con una serie de apoyos en esta actividad, a todos los dirigentes, a los cerca de 50 participantes que han estado, que han estado participando, que han estado haciendo consultas, y los invitamos para la próxima semana, el próximo sábado. Esperamos tener, y vamos a tener un nuevo invitado, lo vamos a avisar anticipadamente. Y queremos darle las gracias particularmente a Benito, que sabemos que ha tenido una agenda bastante ocupada, y agradecer desde Andime nivel central la participación, el compromiso, y vamos a seguir trabajando porque esto salga adelante y porque logremos, digamos, el 4 de septiembre que esta convención y el trabajo de la Constitución que pueda, digamos, tener un resultado exitoso. Egidio, ¿tú querías hacer algún...? Sí. No, solamente agradecer, por supuesto, a Benito la claridad de su exposición y su compromiso, que se le nota, ¿no es cierto?, cuando pone los temas sustantivos. Pero también invitar a mis compañeros que están ahí ahora conectados. Por supuesto que sigamos haciendo como eco en esto y agrandemos, ¿no es cierto?, el conjunto de personas que puedan aprovechar la calidad de estos invitados, la claridad de estos invitados, ¿no es cierto?, para que puedan ir tomando, ¿no es cierto?, posiciones frente al gran desafío que se presenta el 4 de septiembre. Sin duda que Benito Baranda es un hombre que está totalmente validado entre las poblaciones populares y en general en Chile, es respetado no solamente por el mundo popular. Y yo creo que está bien, Gastón, las iniciativas que se están desarrollando desde las instancias de nuestro Andime, que está demostrando que igual en las diferencias que vamos a tener por situaciones puntuales, hay cosas que son mucho más relevantes para nuestros socios que sí necesitan la unidad, y este es uno de los caminos que debemos seguir. Así que en ese sentido creo que todos los compañeros que han jugado roles importantes en la autoría en llevar a cabo esta acción, debemos agradecerles, ¿no es cierto?, porque ese es justamente el camino que nosotros necesitamos para que nuevamente nos podamos encontrar en lo que es de esencia para los trabajadores, como muy bien lo dice nuestro Clotario, que lo destacó también Benito, que solo la unidad nos hará invencibles. De otra forma, siempre vamos a ser vapuleados, siempre vamos a ser golpeados y siempre vamos a terminar perdiendo. Así que yo quiero solamente despedirme de todos mis compañeros del Andime y de los compañeros que se colgaron también de otras instituciones y comprometerlos a que sigan participando y que ellos también sigan haciendo vocería a lo largo del territorio y en el lugar que les toque participar. Así que gracias también a los compañeros del nivel central, del directorio, por esta actividad muy potente e importante. Así que estamos, y un abrazo fraterno, por supuesto, a todos mis compañeros y compañeras de Andime, a lo largo del país. Hay Muchas varias gracias. palabras de afecto y cariño para Benito en el... Muchas gracias. Que las piró, pero las vamos a dejar para el recuerdo. Listo, muchas Entonces gracias. seguimos la próxima semana. Gracias, Benito, un abrazo Gracias. a todas y todos. Gracias, Nos Benito. vemos y la próxima semana seguimos trabajando. Muchas gracias. Chao, Gastón. Chao, gracias. Chao, Gracias. compañeros, gracias. Gracias, Benito. Gracias, saludos. Muchas gracias a todos.
Chao, gracias. Gracias, Gastón, por la actividad, se agradece. La lluvia de Chaito. Gracias, Erika, que bien, también gracias. tuvo una participación notable en este trabajo. Chao, saludos desde Rascagua. Gracias, don Benito. Excelente. Chao, chao, chao. Gracias, Luis. Gracias a todos. Saludos de Curicó. Muchas gracias a toda la dirigencia nacional igual por la Bueno, actividad. viejo. Aprobar Gracias, compañero. sin La apellido. provincial Aprobar Oriente, sin apellido. saludos a todos. Un abrazo. Un gusto. Gracias, Beatriz. por el Chao, apoyo. María Beatriz. Chao, Beatriz. Gracias, Gastón. Gloria, queda pendiente la pregunta. Sí, Gracias también a la periodista por las gestiones. sí, felicitaciones, chiquillos, les resultó muy bien, así que arriba los que luchan a trabajar por nuestra constitución. Arriba los que luchan. Chao, Hasta la victoria Nachito. siempre. Ese es Hasta la victoria Ignacio, final. nuestra voz. Bien. Gracias, Chao, compañero. compañero. Cuídese. Aprobar es una forma de Ya. avanzar. Ya, aprobamos. Gracias, Bien. Erika. Un abrazo. Se aprueban por ello. Por ello se Dale, aprueban. Mm. Por ello Bien, se Boris, aprueban. un abrazo. Chao. Chao, Gastón. En Osorno. Chao, Gastón. Saludos desde Curicó. Chao, Erika, Gastón. muchas gracias. Hubieron dirigentes de todo el país presentes, así que muchas gracias por el apoyo a esta actividad del Nivel Central, chiquillos. Y Chao, Gracias a Erika, del también Nivel Chao, Erika. puso Gracias. esta iniciativa. se lo llevan a su compañero. Chao, Valeria. Erika. Muchas gracias. Sí, Gastón, de gracias, no, Relocha. gracias, Ahí Egidio. nos vemos. Gracias, seguimos unidos. Gracias a Gracias, usted. De compañera. todas maneras, de todas Gracias. maneras. Un abrazo. Sí. El próximo sábado esperamos tener Gracias, otro Erika, gran invitado. Gastón, María Beatriz, Egidio. Que son Tienes los que mandar con invisibles. tiempo los links, Gastón. Sí, los mandamos, los mandamos. Don Joel, usted tiene que cerrar. Sí, para todos. Ya, Joel, un abrazo. A cerrar. Les recordamos a todos que no se pueden usar los correos institucionales. Sí. Así que por eso se Vamos hizo con todo a cosas través de personales nomás. Vamos a los privados, no se preocupe. Ahí nos vemos, Gastón. Chao, Gracias, chao. compañero. Chao. Chao. Chao, Nachito. Chao, Nachito. Chao, Nachito. Chao, Nacho. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias por todo. Chao, Nacho. Chao, Joel. Chao, chao. Chao. ¿Qué día es, papi? Erika. Oh, ya deja de colocar la pantalla negra. ¿Sí? ¿Te parece? Qué bueno. Sí, no. Súper bueno. Don Joel, usted tiene que cerrar el. Estamos esperando que todo se retire. ¿Lo cerramos nomás? Sí, pues usted, depende de usted. Bien, ningún problema. Chao, chao. Chao, chao.